Hoy vamos a hablar sobre la productividad de los horarios laborales. La pregunta que tenemos hoy es si los horarios laborales realmente son productivos. Actualmente en Colombia se trabajan 48 horas a la semana, es decir, desde el lunes, y si algunas de esas horas hacen falta para cubrirse, se trabajarían los días sábados. Entonces son 8 horas diarias, de 8 de la mañana, puede ser a 6 de la tarde, 5 de la tarde, y de lunes a viernes. Ahí tendríamos 40 horas en total. Y los sábados estarían las personas dispuestas a trabajar 5 horas, de horario de 8 a.m. a 5 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. En este suma y restas de horas nos estaríamos teniendo en cuenta que faltarían por cubrir 3 horas a la semana. Es decir, que realmente se estarían trabajando aproximadamente 45 horas semanales según el cálculo matemático de estos horarios. ¿Es productivo un día de 8 horas de trabajo en oficina? Lo interesante de esto es entender si dentro de esas 8 horas hay una alta productividad, hay eficiencia sobre las actividades, sobre las operaciones que se están haciendo. Vamos a hacer el paseo de lo que sucede en una oficina común y corriente, en una oficina normal, la oficina quizás donde tú trabajas, en la oficina, digamos en la parte administrativa. No lo voy a hacer en una planta de producción, pero lo voy a hacer, que es el trabajo más recurrente que se tiene en la economía capitalista, que son trabajos de oficina, trabajos administrativos. Normalmente si entra la persona a las 8 de la mañana, una entrada a las 8 de la mañana, la persona está llegando entre 8 y 10, 8 y 15 de la mañana, está entrando a la oficina. Normalmente se toma un café de 8 y 15 a 8 y 25, está sirviéndose el café, dejando las cosas en su sitio, llega con una actitud un poco perniciosa, hace una socialización de 8 y 25 a 9 de la mañana en cuanto a qué vieron en la novela de la noche, qué ha pasado, cómo estuvo el tráfico, que sí vio el accidente, que la noticia que salió del fútbol, que qué pasó con James Rodríguez, que qué pasó con la selección Colombia, que qué pasó con el club. Especialmente si es un día lunes, es mucho más prolongado esto. Pero tomemos una media de 8 y 25 a 9 de la mañana. Se comienza a trabajar de 9 de la mañana hasta las 10 y 30 de la mañana. Podemos hablar que son horas o es una hora y media productiva. Y hay un receso normalmente a las 10 y 30 de la mañana. Ese receso en muchas oficinas lo tienen de 10 a 15 minutos, pero normalmente en la realidad, en las mediciones que se hicieron, se toma 30 minutos de receso, o sea que las actividades se retoman de 11 de la mañana. Hay una hora que es de muy baja productividad, que es de 11 de la mañana a 12 del día. Esto está debido a que el cuerpo siente fatiga, hambre quizás en algunos momentos y ya el deseo de salir, de acabar la mañana. Entonces la productividad se empieza a bajar, es decir, los empleados, las personas comienzan a trabajar mucho más lento, ya quieren la hora del almuerzo, están planeando que van a almorzar, inclusive se pueden perder hasta 15 minutos preguntándose unos a los otros a qué restaurante van a ir o si ya calentaron el almuerzo de los que llevan el almuerzo a la oficina. Almuerzo de 12 a 1, hay algunos que se toman 1 y media, 1 y 40, 1 y 45. Y si estamos identificándonos con eso, pues básicamente creo que muchas veces lo has hecho tú en tu oficina. Y entonces cuando yo era empleado pues y no era empresario, pues a veces uno se tomaba 1 hora y media o 2 horas, o si tenía que ir al banco a hacer alguna vuelta. Entonces de 12 a 1 p.m, dejémoslo estandarizado en 1 hora, pero las labores, las personas llegan a la 1 p.m. y comienza la hora de las labores personales. Entonces si la persona está estudiando, llega a la 1 y empieza a adelantar tareas, a estudiar un rato, más o menos hasta las 2, la llamada a la casa, la llamada a los niños, que si ya llegaron del colegio, que cómo están, la llamada a la señora que cuida de la familia, la casa, la abuelita, la mamá. Entonces normalmente entre 5, 10, 15, 20 minutos y empezamos a unir actividades, nos dan las 2 de la tarde. ¿Y por qué se presenta esto? Porque muchas veces los jefes de áreas, los directores de áreas, especialmente en el sector financiero, tienen horarios, salen de horarios de 12 del día a 2 de la tarde, se toman 2 horas de almuerzo, 1 y 40 de almuerzo. Entonces el resto del área operativa aprovecha esa hora que no está el jefe para hacer todo este tipo de actividades, no solamente en el sector financiero sino en muchas de las empresas. Comienza el trabajo de 2 de la tarde a 4 y 40 de la tarde, 2 p.m. a 4 y 40 de la tarde, y ahí a las 4 y 40 lo más interesante es que las personas empiezan a preparar su salida. Entonces las mujeres comienzan a maquillarse, los hombres comienzan a acicalarse para sus citas nocturnas o sus citas en la tarde,
o simplemente para regresar a casa. Entonces es un proceso donde masivamente las personas comienzan 20, 40 hasta 50 minutos antes de irse a generar ese proceso para salir a las 5, 5 y cuarto de una vez. Entonces el total de horas efectivas de trabajo, si sumamos esto, son 4 horas y 40 minutos aproximadamente, 5 horas de trabajo. Es decir, de las 8 horas que la persona está en la oficina, digamos que en tiempos de trabajo son 5 horas. La relación de las horas y la productividad, digamos que va muy directamente proporcional a las horas que se están invirtiendo y a las horas de la productividad. Es decir, a mayor cantidad de horas que se coloquen de calidad, hay una mayor eficiencia, pero a menor de cantidad de horas de baja productividad desciende la eficiencia. Es decir, si nosotros combinamos esas dos variables, nos vamos a encontrar con que en muchas de las empresas hay 3 horas de productividad, o sea, una relación de horas eficientes de alta calidad con 5 horas que van a tener una muy baja productividad. Entonces se nos desbalancea la entrega de las actividades operativas, y lo que va a pasar en la gerencia o en la alta gerencia es que van a creer que se necesita más personal. Esto incrementa el gasto administrativo de la empresa y eso genera un impacto de disminución de las utilidades. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a manejar esto en nuestras empresas, y si tú eres empleado de una u otra manera, hay unas soluciones que vamos a dar al final. Quédate hasta el final del video para que veas qué se puede hacer, qué se puede trabajar e inclusive qué le puedes proponer a tu jefe. Mirando este esquema de productividad diario, esto es un día de trabajo que nosotros tenemos. Entonces tenemos un día que comienza a las 8 de la mañana, y si nos damos cuenta, la productividad, la línea verde, lo que significa es la productividad a través del día. Entonces la productividad va subiendo lentamente hasta las 10 de la mañana y desciende súbitamente al mediodía. Comenzamos a tener una alta productividad a las 3 p.m. Entonces tenemos 2 picos de alta productividad. La productividad de las 10 de la mañana y una más alta productividad a las 3 de la tarde. Más o menos puede ser algo promedio. En algunos momentos puede ser 2 y 30, 3 y 30, 4 y 30, pero son los picos de más alta productividad. ¿Por qué se ha demostrado esto? Porque las personas ya se han despertado. Tú dices, ¿cómo así? ¿No se han despertado hasta ahora? No. Digamos que las personas que trabajan en silla como tal, hay una crisis del sueño en donde si no tienen un buen dormir, un buen descanso, su productividad en la mañana es muy baja y la productividad en la tarde aumenta un poco más. Es decir, si las empresas se preocuparan más por las horas de descanso nocturno que tienen sus empleados, pues de una u otra manera vamos a poder incrementar horas de productividad en la mañana. Es muy difícil saber en la vida personal qué hacen las personas, si se trasnochan, si no se trasnochan, si se quedan viendo series en Netflix, si se quedan haciendo muchas cosas, pero sí es importante capacitar y entrenar a las personas en terapias del sueño para que las personas puedan descansar. Y a las 5 p.m. obviamente nula sería la productividad. ¿Qué es lo que sucede a través de la semana? Este esquema es de uno de los más importantes que nosotros vamos a ver, porque el esquema de productividad semanal nos dice a nosotros cómo podemos distribuir las actividades, agendar citas, poder ser más efectivo en una campaña comercial y poder entrar a negociar con empresas a través de las productividades de la semana. El día número lunes, como estamos viendo ahí, el día lunes, el lunes es de la productividad mucho más baja de toda la semana. Es pero muy baja la productividad. Venimos del fin de semana, las personas se quieren quedar en casa y sobre todo las personas que no tienen una realización de vida con su trabajo ven el lunes como el peor día de la semana. De hecho, si tú te estás preguntando desde el día lunes cuándo va a ser viernes, te recomiendo algo: cámbiate de trabajo o cambia de actividad o deja de hacer las cosas que estás haciendo. Para el día martes la productividad aumenta un poco, la vamos a catalogar como una productividad media, pero tenemos un ascenso de productividad a la más alta, que es la productividad que se tiene para el día miércoles, que es el centro de la semana, donde las personas están completamente activas, donde estamos a mitad de la semana, donde se generan muy buenas reuniones, mucha eficiencia en las reuniones, donde realmente las personas ya están empezando a asimilar y puede parecer difícil o imposible de creer, pero entre el día lunes y el día martes
las personas están acomodándose. Si la semana tiene un día feriado, un día lunes feriado, correríamos el esquema y nos quedarían solamente 4 días de productividad, pero normalmente el día miércoles se mantendría en esa medida. En esa medida, el día miércoles es un día muy bueno para que hagamos negocios, un día muy bueno para que visitemos clientes, un día muy bueno para que se generen juntas, se generen comités, se generen algún tipo de relaciones comerciales. Y es un día de productividad, un día de asimilación en donde lo tenemos. Es el más alto, pero después el día jueves comienza a descender. ¿Qué es lo que sucede con el día jueves? Como ya está llegando el fin de semana, las personas dejan casi que muchas actividades y dicen para la siguiente semana, ya esta semana se acabó, no se hizo nada esta semana, entonces dejémoslo para el día lunes. Y comenzamos a entrar en ese círculo en donde la productividad de las áreas se comienza a bajar. Es muy notorio, muy normal que las personas el día jueves hacia la tarde se ha acostumbrado que las personas también empiezan a tener el previo al viernes, es decir, hay algún tipo de incremento en consumo de licor, en horarios, en otras actividades, salen al cine, teatro, y en las grandes ciudades las actividades los jueves se han incrementado. Entonces el viernes, para madrugar el viernes es muy complicado, y el viernes es un día de baja productividad, no de muy baja productividad como los días lunes, pero sí es un día de baja productividad. De hecho, se ha demostrado que la productividad del día viernes va hasta las 11 de la mañana, es decir, tú estás teniendo 2 horas, 2.5 horas en la mañana para generar todas las actividades. La productividad de la tarde es completamente baja, y si a eso le añadimos los jefes que se van temprano, los directores que se van temprano, las áreas quedan solas, el que tiene permiso, el que se va de viaje, el que pide la cita médica, comenzamos a tener un descenso de productividad en las áreas de back office en la mayoría de las empresas, es decir, las áreas que presentan soporte, las áreas que generan parte administrativa, porque las áreas de front office, que son las áreas que están frente al cliente, pues de una u otra manera sus ciclos son muy parecidos, pero la atención la tienen que generar hasta el cierre de la oficina. Ahí lo importante es que en esos días viernes digamos, la atención de front office es muy mala, es pésima, y si tú quieres que te atiendan bien, no vayas ni un lunes ni un viernes a pedir una atención, y mucho menos hacer una reclamación. Ve entre el martes y el jueves, especialmente el día miércoles, para que te generen una mejor atención las personas. ¿Qué propuestas hay en realidad entonces para atacar o afrontar este problema? Como lo estamos viendo en el periódico El Tiempo, hay una noticia del 29 de julio del 2019 donde dice que alistan proyecto de ley para reducir la jornada laboral. Hay algunas cosas que están detrás de esto, que son temas ya más de generar mayor empleados, mayor capacidad de emplear personas, y se busca impulsar la formalización del trabajo y la seguridad social por horas y por días. Esto es para alivianar un poco las actividades que tienen las empresas pequeñas, micro, pequeñas y hasta medianas empresas, en donde pues digamos puedan trabajar con ciertos horarios flexibles. En mi concepto pues me parece que no debe ser así. En concepto me parece que las horas se deben trabajar de la misma manera, las horas se deben trabajar a través de la semana, pero lo que debemos ser es muy eficientes en los horarios que se colocan. Pero ya se está hablando de esto. Dice en esta noticia, según Uribe, esta es una iniciativa, Uribe, si no lo conoces, expresidente de la República de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, en donde dice, según Uribe, esta es una de las iniciativas que nace de la visible necesidad que han mostrado los trabajadores del país por contar tiempo extra en su vida personal, ya sea para invertirlo en su familia, educación u otras actividades ajenos a su ejercicio laboral. Esto es lo que más resalta en el link aquí abajo en el video. Te voy a dejar los links de estas noticias para que las puedas leer. Pero si hay algo que me interesa acá detrás de las intenciones que puedan tener dentro de estos partidos políticos, independientemente que sean, o favoritismos que se puedan generar, y es que si hay algo real en esta noticia, y es que se han mostrado que los trabajadores del país necesitan tiempo para su vida personal. No hay nada mejor que aumente la productividad que una persona que tenga tiempo para su vida, su esposa, sus hijos, su familia y poder salir. Por otro lado, nosotros encontramos que dice, para nadie es una sorpresa que la mayoría de las personas anhela trabajar menos y ganar más. Esto me parece que no es tanto trabajar menos horas y ganar más dinero, sino es ser más productivo, más eficiente, generar ese resultado que se está trabajando normalmente con las 48 horas a la semana, o mejores resultados a través de la motivación de la persona, a través de trabajar la felicidad del empleado. Entonces, pero no es siempre una variable económica, o no es económicamente viable. En la práctica, para que se dé un resultado como ese, la reducción horaria tiene que ser compensada por un aumento
aumento equivalente de la productividad. Esto es del periódico La Tercera, o el diario La Tercera de Chile, el 31 de julio de 2019. Chile, que lleva avanzando, ha hecho varias pruebas con esto, pero no han encontrado la ecuación que se equilibre la ecuación entre la productividad y el número de horas o la compensación. Esto depende mucho de los seres humanos, depende de cómo nosotros nos podemos entregar hacia esto. Del registro horario del gobierno a la semana de 4 días. ¿Cómo será la jornada laboral en el futuro? A mí me parece esto excelente, porque ya se está hablando de una semana laboral estabilizada en este diario que es más de investigación, que es Libre Mercado, en donde se apuesta o se ha hablado sobre tener menos días laborales y tener algunos días de receso en la semana. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, aquí hay una teoría keynesiana o de Keynes, en donde hace mucho tiempo Keynes, en su breve ensayo Posibilidades económicas para nuestros nietos, si a ti te gusta la economía, te invito a que leas estos ensayos. Ahí lo vas a tener el informe completo en el link que te voy a dejar, pero dice que Keynes dibujaba un futuro en el que el incremento de la productividad nos permitiría trabajar mucho menos. Es decir, desde la teoría de Keynes en la economía ya se vislumbraba que hacia futuro la tecnología iba a trabajar o a generar esa eficiencia en las operaciones, y que nosotros los seres humanos íbamos a tener menos horas, y que podía estar apostándole, como lo dice acá, a 15 horas a la semana, decía él. 15 horas a la semana, estaríamos hablando que de lunes a viernes estarías trabajando 3 horas efectivas. Es decir, que si nosotros lo miramos a lo que estamos viendo en la actualidad, estamos casi que a la mitad de lo que se produce hoy en día, que son 5 horas más o menos, o 4 horas. Estamos hablando de 2.5 horas en este momento a 3 horas. Yo creería que podría ser una realidad la que Keynes miraba, no en este momento, en el año 2019 que estamos grabando este video, sino que podemos hablar de unos 5 o 6 años, cuando cierta tecnología pueda permear toda nuestra economía y nuestras empresas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones finalmente que vemos desde aquí, desde Life Control Channel? Y la primera es horarios de 5 horas diarias. Unos horarios donde podamos ser eficientes en 5 horas. No estamos hablando de reducir para fiscales, no estamos hablando de reducir salarios, estamos hablando de optimizar las operaciones y quizás sí contar con menos cantidad de personas dentro de una empresa. Pero esto solo aplicaría para funciones operativas de oficina, no aplicaría para otro tipo de funciones, especialmente para actividades de diseño, actividades de desarrollo, actividades de soporte, actividades administrativas, departamentos creativos, departamentos de innovación, en donde realmente sean eficientes en esas 5 horas y pare de contar. El resto de su día lo terminarían aplicándolo para sus otros quehaceres o disfrutar simplemente de sus relaciones humanas y de su vida. La segunda solución es comprimir tiempo a 4 días de la semana. Y en esto nos parece a nosotros, como lo puedes ver en la gráfica, una de las soluciones que se pueden ir implementando también para lo mismo, para ese tipo de áreas, donde el lunes aumentaríamos la productividad de una muy baja a una productividad media, por el hecho de que el martes tendríamos una productividad alta, un pico alto, y el miércoles sería un día de descanso. O sea, el miércoles sería libre para estas actividades. Podrías llegar a ser rotativo, como lo puede ser las restricciones vehiculares, algo rotativo que pueda pasar para algunos martes, otros miércoles, otros jueves, pero lo que nosotros vemos y podemos entrar a diseñar es planes en donde el miércoles se pueda descansar en las áreas operativas, en las áreas de pronto de back o de soporte en algunas áreas, o disminuir la cantidad de personal presencial, o aumentar el home office en estos días, en este día de descanso. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente las personas no necesitan estar todo el tiempo en la oficina, no las necesitan. Pero el día miércoles eso haría que se generaran 2 picos de alta productividad. El día martes, porque es previo al descanso, y tendríamos el día jueves, un día de media productividad, sería como un lunes pero mejorado, y el día viernes altísima productividad también. ¿Por qué? Porque ya se acerca el fin de semana, entonces las personas de una u otra manera necesitarían salir de todos los compromisos que tienen, y tendríamos entre jueves, viernes una productividad entre alta y media. Si hacemos esas mediciones nos podemos dar cuenta que
puede llegar a ser posible en ciertas áreas. Entonces, ¿a quién puede aplicar? Puede aplicar a plantas de producción según cronograma de entrega. O sea, tú puedes tener una planta prendida lunes, martes, cerrar el miércoles la planta de producción, jueves y viernes, y con eso cumplir los cronogramas de entrega. Tendríamos personas más eficientes, más motivadas, más felices. Puede llegar a ser, eso hay que medirlo, lo que están haciendo varios países en el mundo, actividades de diseño y desarrollo y departamentos creativos de innovación. O sea que todo lo que es front office, digamos que no cabría acá. ¿Qué es front office? La atención a los clientes, la atención en vitrina a los puntos comerciales. Todo ese tipo de cosas tendrían que trabajarse con otros horarios o simplemente con la forma tradicional. Por ahora, hasta que podamos incrementar más la tecnología. Una tercera solución es el home office o el teletrabajo por cronograma de entregas y o tareas de soporte. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿es necesario tener personas presenciales en la era digital? ¿Cuántas de las personas que están en su trabajo saben que podrían ser un poco más eficientes sin desplazarse 2 horas en un trancón de una gran capital? Trancones de 1 hora a 2 horas, estamos hablando de 3 a 4 horas de desplazamientos solamente para que el jefe los vea que están haciendo algo. Entonces, ¿por qué no hacemos cronogramas de entrega y que el trabajo se distribuya y la persona pueda estar en la casa? ¿Qué personas del equipo de trabajo pueden dedicar menos tiempo presencial a las actividades? Entonces, esas preguntas nos llevan a nosotros a poder restablecer la empresa. Finalmente, les estoy dejando un link acá que pueden entrar a esta página de Our World in Data, en donde pueden encontrar ustedes muchísimas mediciones que se han hecho a través del mundo en lo que es horario presencial. En esta primera gráfica estamos comparando desde 1870 la cantidad de horas que se trabajaban en estos países, en Italia, en Bélgica, en Francia, en donde estamos hablando que son 70 horas diarias, semanales que se estaban trabajando, y hacia el año 2000 ya estamos alrededor de las 40 horas. Hay algunos países que están en 48 y hay algunos que están tocando ya las 38 horas. Entonces, la disminución de presencialidad ha caído. Y finalmente, en esta es las horas semanales dedicadas a la producción doméstica por género, y nos damos cuenta que las mujeres han descendido en las horas de dedicación en su casa, mayores de 14 años, y tenemos hombres que han aumentado en la presencialidad doméstica en su casa, mayores de 14 años. Es decir, mujeres han dedicado más tiempo a estar en casa, a estar cuidando niños, a estar presentando servicios, o sea, están saliendo más a trabajar, y los hombres están aumentando. Lo que pasa es que esta ecuación se debe tender a equilibrar sin poner en riesgo los ingresos familiares. Entonces, el tiempo comprimido genera un aumento de la productividad entre el 20 y el 35%. Cuanto menos tiempo se tiene para una actividad, el ser humano tiende a desperdiciar menos tiempo, y quiero que te quedes con ese principio. La pregunta final es, ¿qué es más importante? ¿Las horas de calentar silla o las entregas oportunas a las actividades? No siendo más, quiero invitarte a que en esta ampliación, quieras ampliar este tema y saber cómo se genera la práctica, visites la clase número 4 de nuestro entrenamiento EFE en www.hansemil.com. Nos vemos en una próxima emisión.